Hizo como 5, unos meses, pero fueron muchos. Gracias a Dios que ya estás aquí. Ya, ¿verdad? Ya me voy. ¿Ya? Sí, listo. Muy bien. Bueno, nada más le hago el recorrido así rápidamente para los avisos. Ya sabe que tenemos martes 6:30, las mujeres. ¿Sí es 6:30? 6 de la tarde. Es que como ya todo lo recorrí media hora, por eso me quedé con la idea. Martes 6 de la tarde, mujeres. Recuerde que se está poniendo bien padre. No tanto como varones, pero está muy padre, mujeres. 6 de la tarde los martes. Están viendo temas muy bonitos, así que no se lo pierda, asista. Mire, de verdad, todos estos grupos que hacemos entre semana, los hacemos con mucho amor y los hacemos también con el interés de que usted crezca más en la palabra, en el Evangelio. Mire, no se quede conforme con ser cada 8. ¿Sí? ¿Qué significa de cada 8 días? No se conforme con eso. Por eso yo cuando vienen el miércoles le digo a los de los miércoles, se van al cielo. Porque eso significa que están luchando, estamos recibiendo más, porque queremos más del Señor, porque queremos vivir de acuerdo al Señor. Yo sé que a veces se batalla, yo sé que a veces es difícil por cuestiones de transporte, por cuestiones de salud, por cuestiones de trabajo. Si es así el caso, no se preocupe. Pero si es porque me quedé muy a gusto viendo la serie coreana, pues no. Véngase mejor aquí a recibir de la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces, martes, 6 de la tarde, mujeres. Miércoles, estamos leyendo los miércoles la palabra del Señor. Ya hemos leído varios libros. Actualmente estamos leyendo Primera de Samuel. Estamos llegando a unos capítulos muy interesantes. Si no ha visto la serie de David ahí en Amazon, véngase aquí, vamos a spoilearle la serie, porque aquí lo vamos a ver bíblicamente. Así que estamos precisamente en esos capítulos donde viene la caída de Saúl y viene la unción de David. Así que vamos a entrar a esos capítulos muy, muy bonitos, muy padres. No deje de venir. Y lo que hacemos es que la vamos estudiando, la vamos leyendo y estudiando. Yo sé que hay mucha gente que se propone leer la Biblia en un año y créame que yo sé que a veces no lo hacen. Pero hágase el propósito de venir los miércoles y estamos leyendo la palabra de Dios. Mire, en puros miércoles empezamos a hacer esta práctica leyendo Juan, ¿verdad? Y luego leímos el libro de los Hechos. Y luego leímos Romanos. Y luego leímos Jueces. Ahorita estamos con Primera de Samuel. Así que no se lo pierda, de verdad. Va a ser la oportunidad para que usted pueda revisar versículo a versículo las Escrituras. Créame que en todo encontramos ahí unas perlas y unos principios de reino hermosos que no se debe usted perder. Así que no deje de venir, yo lo animo a que venga los miércoles. Los jueves, ya estamos a punto de iniciar Ruta 832 nuevamente. 11 de junio vamos a empezar, o sea el segundo jueves de junio, 7:30. Recuerde que es un programa para sanidad interior, es un programa de sanidad para salir de adicciones. Y mucha gente dirá, bueno, yo no tengo adicciones. Créame que muy seguramente sí las tiene, salud. Que sí las tiene porque a veces tenemos adicciones emocionales que ni siquiera nos damos cuenta que ahí están. Entonces es bueno venir a Ruta 832. Si usted dice, ya lo tomé, no se quede conforme, porque créame que lo que necesitamos es repasar y volver a ver y volver a trabajar, porque también necesitamos gente que nos ayude a ser mentor, que nos ayude a ser compañero de confesión, que nos ayude a ser, como se dice en otros programas, padrino de la gente que llega nueva. ¿Sí? Entonces, Ruta 832, el 11 de junio, arrancamos. Y los viernes, ya sabe que a mí no me gusta decirle varones, le digo varones para que usted se ubique, pero nosotros somos hombres de reino. Porque el hombre de reino es diferente, es cierto. El hombre de reino es diferente. El hombre de reino tiene que establecer reino en cualquier lugar en el que se plante. Es diferente a ser meramente varón.
Tiene que usted establecer reino, ya sea en su familia, en su casa, en su trabajo, en la oficina. Tenga usted siempre el reino de Dios ahí. Así que no se lo pierda. Viernes 7:30, lo recorrimos 7:30 porque algunos hombres de reino estaban batallando por llegar a la hora. Y bueno, domingo 11 de la mañana. Servicio general y tampoco no se lo pierda. La verdad es que somos una familia. Si usted es la primera vez que nos visita, se va a dar cuenta que realmente somos una familia, no es de dientes para afuera, así que no deje de asistir. Y vamos a la palabra de hoy. Como ya se dio cuenta, tuvimos un percance con el proyector, así que no se asuste, hoy le voy a predicar de un solo libro para que no ande de Génesis a Apocalipsis ahí batallando. Si trae su Biblia, váyala abriendo en el libro de Filipenses. Algunos le dirán Gelipenses, ¿verdad? Pues póngale Gelipenses, pues. ¿Cuál es el versículo de Filipenses que más se acuerda? ¿Y qué dice el 4:13? Todo lo puedo en Cristo que fortalece. Eso lo he visto hasta en playeras del gimnasio, ¿verdad? Y ahí, pujando ahí con las pesas. Así es. No ese es el contexto, pero es un versículo muy conocido. Ahora déjeme le platico algo. Filipenses, teológicamente podríamos decirle el libro de la felicidad. Porque es un libro, es una de esas cartas de Pablo donde él nos enseña a ser felices. Y hoy vamos a hablar de eso precisamente. Para que se termine de sorprender, ya ve que cuando la pastora ministra luego dice palabras claves de lo que va a ser la prédica. Ella habló de que ha sido muy feliz, es muy feliz el día de hoy. Y hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la felicidad y le puse por tema, no te preocupes, sé feliz. Sé feliz. Y vamos a una porción que se encuentra en Filipenses, capítulo 4. Y vamos a iniciar la lectura en el versículo 4. Y dice así: regocijaos en el Señor siempre. O sea, ¿cuándo? Siempre. Otra vez digo, dice Pablo, por si no me cacharon la primera vez, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por tanto, dice en el 8, por tanto, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, de Pablo, no de mí, en Pablo, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Ahí lo cerramos. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra y sabemos, Señor, que hoy nos darás, Señor, testimonio de tu amor, nos darás testimonio de tu paz, de tu gozo. Y permite, Señor, que lo podamos poner en práctica, que seamos hacedores de tu palabra. No únicamente gente que se está informando, sino gente que se está transformando y que cada día buscamos más parecernos a ti, Señor. Te damos ya gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.
Y como le decía, el libro de Filipenses es un libro que podríamos decirle es un libro de la felicidad, un libro del gozo. Por eso le preguntaba cuál era su versículo más conocido y ya todos lo dijeron, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso significa que cuando estamos en el Señor nos da el ánimo de seguir adelante, nos podemos fortalecer en Él. Y no es que nos tomemos unas espinacas así como Popeye, no es que nos tomemos algún suplemento para sentirnos más fuertes y poderosos, sino que meramente la presencia del Señor nos fortalece y nos dice que podemos lograr las cosas. Porque el Señor ya venció, porque el Señor ya nos garantiza la victoria. Y Pablo nos dice aquí en Filipenses, en el versículo 6 de los que leímos, Filipenses 4:6, dice, por nada estéis afanosos. En otras palabras dice, no se inquieten por nada. O sea, que nada los mueva. No se preocupen por nada, vamos a traducirlo así, no se preocupen por nada. Y todos sabemos que cuando dijo nada o cuando dice nada, yo lo busqué en el diccionario y es nada. O sea, nada es nada. Todo lo que te preocupa, dice Pablo, está fuera de lugar. No debe de existir, no debe de estar ahí. Entonces, si tú estás preocupado, lo que Pablo te está diciendo es que estás fuera de lugar. Estás equivocado, porque no debemos de preocuparnos por nada. Dice que no nos inquietemos por nada, lo que significa que no debe de ser una excepción. Y esto no debe ser una excepción en eso que te molesta. Y no puede ser que tú digas, bueno, es que no sabes por lo que estoy pasando, no sabes lo grave que es esta situación, lo dices porque no estás en mis zapatos, porque no has sentido lo que yo he sentido, no sabes cómo está esto de profundo y no sabes cuánto tiempo llevo sufriendo este calvario, ¿verdad? Digo, porque así decimos. Pero Pablo dice, no se inquieten por nada. Y si Pablo de esa manera lo externa, obviamente es el Señor hablándonos por medio de Pablo, no es una sugerencia, no nos está diciendo, si pueden, si tienen chance, si se les ocurre algún día, bueno, no se preocupen, no lo está diciendo así. Lo está diciendo como un mandato. O sea, no te preocupes por nada. Por eso el libro de Filipenses, le vuelvo a recordar, es el libro de la alegría. Mire lo que nos dice Filipenses 1:4. Filipenses 1:4. Dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo. ¿Rogando con qué? Con gozo. Imagínense a Pablo rogando gozoso por todos ustedes, por todos nosotros. Imagínense. Qué padre, ¿no? Dice, siempre ofrezco oración con alegría, con gozo, en cada una de mis oraciones por todos ustedes. Siempre me gozo por ustedes. Pero no se queda ahí. Filipenses 2:29. Mire lo que nos dice. Filipenses 2:29 dice, recibidle pues en el Señor con todo gozo. Otra vez nos vuelve a repetir gozo. Y tened estima a los que son como Él. A los que son como el Señor. Ahora, ¿cuál es el contexto de este versículo? El contexto nos lo dice en el versículo 12. Filipenses 1:12. Dice Pablo, quiero que sepas, hermanos, que las cosas que me han acontecido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Vaya, el contexto que nos da, y sigue hablando, vamos a leer una porción un poquito más larga. Dice, quiero que sepas, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones, eso significa que estaba en la cárcel, que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. O sea,
todo mundo sabe de esto. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. O sea, cuando vieron que Pablo fue aprisionado por hablar la palabra del Señor, muchos se sintieron motivados a seguir haciendo lo mismo. Pero sigue diciendo, algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda. O sea, que no lo hacen de corazón. Pero otros lo hacen de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contienda, no sinceramente, pensando en añadir aflicciones a mis prisiones. O sea, dice, muchos predican a Cristo nada más para molestarme. Pero hay muchos que sí lo hacen de buena voluntad. ¿Qué es lo que resumimos con esto? Que Pablo no se encontraba en una buena situación. Pablo se encontraba en prisión. Pablo se encontraba encarcelado. Pero aún ahí en la cárcel nos está hablando que no debemos de preocuparnos por nada. Y esto nos suena muy loco, ¿verdad? Y nos suena increíble. ¿Cómo no me voy a preocupar de una situación como la de Pablo que está en la cárcel? Eso nos dice que sus circunstancias no le favorecen, pero aún así él escribe este libro, esta carta, sobre la alegría. Digo, ¿quién en una situación de cárcel escribe sobre la alegría? Solamente el Señor, ¿verdad? Por medio de Pablo. Y Pablo, ¿verdad? Entonces Pablo nos dice, quiero guiarlos, quiero enseñarles el paso a paso sobre cómo superar tu preocupación. Así que si yo fuera usted, empezaba a tomar nota. Si es que no empezó ya. Y dice, lo primero que quiero decirles, lo dice en Filipenses 4:4, y dice, regocijaos en el Señor siempre. Y luego vuelve a decir, otra vez les digo, regocijaos. Se los repite nuevamente para que no quede huella, que no quede huella. O sea, que no le quede duda, pues. Dice, hay felicidad del mundo, pero hay una felicidad que viene de Dios y es una felicidad divina. La felicidad divina, para que usted lo entienda un poco mejor, le llamamos gozo. La felicidad que viene de parte de Dios la vamos a llamar gozo o le llamamos gozo, porque ese es el punto de vista de Dios. Está ligado al Señor, no a nuestras circunstancias. Por eso Pablo, aun y cuando está en una situación terrible, mala, él habla del gozo, porque está unido a Cristo, está unido al Señor. No está viendo las circunstancias, no está observando lo que sucede acá afuera o lo que sucede en el mundo físico. Él está unido a Cristo, por lo tanto él puede sentir ese gozo, esa alegría divina, el gozo, ¿sí? Por eso él nos habla de este gozo. Y la manera de obtener gozo, incluso si las cosas no son muy alegres, es precisamente por medio de la palabra del Señor. Por eso dice, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez nos dice, regocijaos. Así que mira, la manera de obtener gozo es regocijándonos. La manera, parece trabalengua, ¿verdad? Pero la manera de obtener gozo es regocijándonos. O sea, si no nos vamos a regocijar, si no te regocijas, no esperes tener gozo del Señor, no esperes tener alegría del Señor. Porque el gozo está en el regocijo. Eso significa, para entenderlo un poco mejor, eso significa que tenemos que celebrar a Dios. O sea, el regocijarse es celebrar a Dios. Si tú empiezas a celebrar a Dios, independientemente de tus circunstancias, vas a empezar a tener gozo. Pero tienes que celebrar a Dios. Pablo y Silas en cierta ocasión se encontraban en la cárcel. Y dice la Escritura que estaban a la medianoche, y usted sabe que a la medianoche es cuando está más feo y más oscuro cualquier situación,
Y estaban ellos en la cárcel y empezaron en medio de la oscuridad a alabar al Señor. Ahí cantando. Cuenta la güera así como gritó ahorita y cantó. Así Pablo y Silas, pero ahí en la cárcel. Igual, así como cantaba la güera, juntos hoy cantamos. Así estaban Pablo y Silas. Y más fuerte, porque yo a algunos de ustedes no los oí. Algunos sí. Algunos sí desafinaron también, pero eso es para otro, es para otro tema. Así empezaron Pablo y Silas a cantar. Mandé. Así cántele también, con todo el corazón. Estaban en la oscuridad, en medio de sus problemas y empezaron a alabar a Dios, a regocijarse en Dios. Eso significa que empezaron a tener el gozo de Dios. Porque mire, lo que el enemigo quiere que hagas es que te enfoques tanto en lo malo, que te enfoques y te observes únicamente en lo malo que fue, lo malo que es, lo malo que puede ser, para acaparar toda tu atención y que nunca llegues a descubrir o a establecer una celebración, un espacio de celebración en tu corazón. O sea, que te encuentres tan metido en ese problema, tan succionado en ese problema, que no logres ver la salida. ¿Por qué? Porque no quiere que estés con gozo, no quiere verte con alegría. Y si tú te niegas a regocijarte, eso significa que el enemigo está logrando lo que está buscando hacer en ti. Está buscando tenerte atrapado, metido en tu situación, viendo y observando únicamente los problemas, todo lo negativo, y no alcanzas a ver el gozo, el regocijo del Señor. ¿Sí me estoy explicando? Pablo nos dice, en medio de tu dolor y de tu prisión, en medio de esa incomodidad, quiero que hagas una celebración para el Señor. Eso significa que tenemos que elegir, que tenemos que tomar la decisión, porque esto es de decisión, de hacer algo para celebrar al Señor. Si se da cuenta, y ya lo hemos hablado en diversas prédicas, mucho de lo que es relacionado con el Señor es una cuestión que usted decide. Es una situación de decisión, es una decisión consciente, no es emocional, hermanos. Por eso las iglesias emocionales nos hacen tanto daño, porque pensamos que tenemos que sentir emoción para poder estar con el Señor, y no es así. ¿Usted cree que Pablo y Silas tenían emoción de estar en la cárcel a medianoche? Y aún así estaban cantando. Eso significa que tomaron una decisión de regocijarse en el Señor. Eso es lo primero. Usted tiene que tomar la decisión de regocijarse en el Señor. Número 2, o segundo, dice el Señor, no te inquietes por nada. No te inquietes por nada. Por nada estéis afanosos, es lo que dice en el versículo 6. Y dice, mientras se regocijan, o sea, mientras llegan a ese tiempo de regocijo, fíjese lo que dice, oren y oren con alegría. Ahí le va, lo vamos a volver a leer para que se fije que no le estoy contando algo equivocado. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Y ruego, oración y ruego, con acción de gracias. ¿Qué significa? Que en el tiempo en el que logramos tomar ese ánimo, esa decisión de regocijarnos, pues tenemos que ponernos a orar, a presentarle nuestras peticiones al Señor. Dice, y oren con alegría. Por eso dicen acción de gracias, como si lo que estamos orando ya lo hubieses recibido. Tenemos que hacerlo de esa manera. Eso significa que cada vez que se sientan propensos a preocuparse, es un llamado de Dios que te está hablando y te dice, hey, es tiempo de orar, Jaime. Javier, es tiempo de que dobles rodilla y te pongas a orar. Eso es lo que está haciendo el Señor. Eso es lo que significa
entre más te preocupas, pues más tienes que orar. En lugar de que entre más te preocupas, menos oras. ¿Sí? ¿Qué sucede a veces en la iglesia? Hay mucha gente que empieza a enfrentar problemas y es cuando más nos tenemos que reunir, congregar, fortalecer, no apartar. Es lo que nos está diciendo también aquí Pablo. Tenemos que orar. Entre más nos preocupamos, entre más tenemos problemas, tenemos que orar. Luego dice, cada vez cuando lo hagan, tienen que fijarse en eso, que lo hagan en acción de gracias. Dice, cuando vengan a mí por algo que les preocupa, ya les dije que no se preocupen y no importa cuál sea tu problema, no hay excepción. No importa qué tan grande sea, no hay excepción, porque no deben de preocuparse por nada. Pero cuando sientan que de plano como que no pueden, pues es una invitación a orar. Y quiero que cuando oren sean específicos y mientras son específicos, pues den gracias. Eso es lo que nos está diciendo. Ahora, usted se preguntará, ¿y de qué debo de dar gracias si me encuentro en un problema? ¿Y de qué debo de agradecer si me encuentro en un problemón? Ah, pues ahí está el asunto. Un día, Jesús se encontraba en un problema. Se ha encontrado en muchos, pero en ese día se encontraba en un problema. Y el problema era que solamente tenía unas sardinas y unas galletitas para alimentar a 5,000 hombres. Estamos hablando que únicamente tenía 2 peces y 5 panes para alimentar a una multitud de 5,000 hombres, que si consideramos que únicamente se contabilizaban los hombres, estamos hablando de más o menos entre hijos, mujeres, criados y etcétera, etcétera, agregados culturales y todo lo que usted quiera, pues eran alrededor de unas 20,000 personas. Y solo tenía 2 peces y 5 panes. Entonces, el Señor, ¿qué dijo? A ver, tráiganme a ese chamaco que trae el lonche ese, porque era un lonche de un joven. Tráiganme al niño ese para que nos comparta de su lonche. Era el que traía los 2 peces y los 5 panes. Y Jesús dijo, tráiganmelo. Y Jesús dijo, oremos. Oremos. ¿Por qué? Porque estaba en un problema. Entonces, orando por un problema, Él sabe que orando sobre ese problema la gente va a comer en esa situación que él estaba. Dice, no hay suficiente dinero, le dijo a sus discípulos, no hay ni siquiera un Oxxo que esté abierto, pero vamos a orar por esos panes y esos peces. Ahora, si lo piensa bien, para alimentar a esos 20,000 hombres necesitaba no 2 peces, necesitaba a Salven a Willy ahí en la orilla del mar, ¿verdad? Para poder alimentarlos a todos, ¿verdad? Pero la Biblia dice, la Escritura nos dice que cuando Jesús inclinó su cabeza sobre esas sardinas y esos panes, los 2 peces y los 5 panes, dio gracias. Agradeció, oró y agradeció. Eso significa que dio gracias sobre lo que no era suficiente, dio gracias por su problema y Dios escuchó que solo tenía sardinas y galletas, vio que había una necesidad allá afuera, el Señor oró algo, yo me quiero imaginar algo como esto, hay 20,000 personas hambrientas aquí afuera, Señor, permíteme hacer algo para alimentarlas, si esta es tu voluntad. Y quiero darte gracias por estas galletitas, estos panes y estas sardinas que pones delante de nosotros para resolver ese problema. Eso fue lo que hizo Jesús. Y tú dirás, ¿y cómo voy a dar gracias por eso? Pues eso es lo que hizo Jesús. Por eso Pablo nos dice, cuando sientas la tentación de sentirte ansioso, preocupado, acude a Dios en oración.
tenemos que recurrir a Dios en oración para resolver ese problema. Porque termina el versículo diciendo, hazle saber tu petición. El Señor fue específico, le dijo, tengo un problema, tengo sardinas y unos panes, tengo 20,000 personas y quiero bendecir tu nombre ahora mismo. Porque recuerde que todo lo que pidamos tiene que ser para darle únicamente gloria al Señor. Para darle gloria a Dios. Así que si tú estás pidiendo por unas vacaciones en Europa, ¿eso en qué le va a dar gloria a Dios? Digo, yo pregunto, ¿verdad? Por eso a veces el Señor no concede cosas. Porque todo tiene que tener un propósito para el Señor y para darle gloria a Dios. Así que le decimos, quiero darte gracias porque eres el proveedor. Quiero darte gracias porque sabes que tú tienes la solución. ¿Y de dónde puede venir esa solución aunque yo no lo vea? Porque hay muchas situaciones que nosotros no alcanzamos a ver, pero que Dios sí lo ve. Inclusive que Dios ya tiene la solución seleccionada o previamente vista, pero nosotros no lo alcanzamos a ver. Solamente Dios lo puede ver. Así que le decimos, quiero darte gracias, aunque hoy únicamente tengo un problema. Cuando habla de acción de gracias, no se refiere a dar unas gracias así muy vagas o vagamente decir gracias, sino se refiere a dar gracias en medio de tu petición, en medio de tu problema. Es presentarle a Dios tu problema y agradecerle porque de Él puede venir esa solución. No hablamos de una oración así como por los alimentos, muy vaga, muy simple, sino estamos hablando de una oración donde le vamos a agradecer para poder sacar de nuestra vida toda esa ansiedad, toda esa preocupación. Así que la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que oraste dándole gracias al Señor porque te va a sacar de ese problema? Porque el Señor, créeme y te lo puedo asegurar que te ha sacado de muchas. Yo el otro día les mencionaba, somos muy dados a usar la muletilla de decir, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Entonces, si estás bien, es gracias a Dios. Si no estuviera Dios ahí contigo, muy probablemente no dirías bien. Dirías, no hombre, me ha ido, pero mal. ¿Sí me estoy explicando? Pero si eres consciente que te ha ido bien, gracias a Dios, significa que Dios ha estado contigo más de una vez. Más de una vez. O puede haber situaciones en las, claro que siempre, pero también puede haber situaciones en las que tú sabes conscientemente que el único que te pudo haber sacado de eso es el Señor. El único que te pudo haber salvado de esa peste destructora fue el Señor. Del Malamén fue el Señor. Es que me quedé pensando que hay gente que el Señor la ha rescatado de la peste destructora. Solamente es por el Señor, solamente es porque el Señor así le plació. Así que en realidad te está diciendo que le des gracias, no por el problema, sino por el Dios, por el poder de Dios que estás invitando a que te ayude con ese problema. ¿Sí? ¿Vamos bien? Así que lo primero que debemos elegir es alabar a Dios. Lo primero que debe estar siempre en nuestra mente es alabar a Dios. Luego debemos orar cuando la ansiedad nos esté consumiendo. Y tenemos que ser específicos. Tenemos que dar oración en acción de gracias para mantener esa paz. Para que la ansiedad no me sorprenda, no me tome de pronto y no me deje vivir, no me deje estar con tranquilidad. Por eso dice que debemos actuar y funcionar de manera que estemos en constante alabanza. Y tiene que ser una alabanza digna. Cuando leímos el versículo 8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, y nos da ahí una lista. El resumen está al final, porque dice al final, si algo digno de alabanza, algo digno de alabanza.
en eso piensa. O sea, ahorita yo les explicaba que cuando tenemos un problema estamos metidos en el problema y únicamente estamos pensando en el problema. No alcanzamos a ver más allá de nuestras narices porque estamos en el problema. ¿Pero ese problema es digno de alabar? No. Entonces por eso nos dice, alaben y piensen únicamente en lo que es digno, en lo que es digno de alabanza, en todo lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, algo que tiene virtud, en eso piensen y eso sea lo que alaben, nos está diciendo. Todo lo que sea digno de alabanza, medite únicamente en eso. No tiene por qué andar con pensamientos acá locos, ¿verdad? No echa a volar su imaginación, porque luego nos encanta hacer nuestras series de Netflix, ¿verdad? Tenemos un pequeño problema o sospecha, a veces ni siquiera es problema. No, hombre, y nos hacemos un telenovelón, pero bien interesante, ¿verdad? Por eso le digo que venga los jueves a Ruta 832, porque va a ser libre de muchas situaciones, de muchas historias de Netflix. Y dice, mediten en ello. Y cuando dice meditar en ello, significa permanecer en ello, permanecer en su palabra. Recuerda que hemos predicado semanas atrás, permanecer, permanecer, permanecer. El Señor nos va a hacer libres por medio de la verdad, pero para poder tener esa libertad tenemos que permanecer en esa verdad para que finalmente el Hijo sea quien nos libere. ¿Recuerda todo eso? Y hemos visto también las cartas de Juan que nos dice permanezcan en mí. Por eso aquí Pablo nos vuelve a decir que tenemos que permanecer. Una de las razones por las que no mantenemos la paz es que nos concentramos o nos centramos en cosas que van en contra de nuestra paz. O sea, nos fijamos únicamente en esas cosas malas. Muchos de nosotros matamos la paz que tenemos, o la poca paz que tenemos la matamos nosotros mismos. No la matamos, la aniquilamos, hermanos. Porque nos centramos en las cosas negativas. Por eso tenemos que pensar, ¿puedo yo alabar esto en lo que me estoy enfocando? ¿Puedo yo darle gracias a Dios por esto que estoy yo pensando? Porque si no puedo dar alabanza de eso que traigo en la mente, en la cabecita loca, pues tenemos que deshacernos de eso. Tenemos que sacarlo de ahí y tenemos que comenzar a gozarnos en el Señor. Cuando aparece ese tipo de situaciones, vas a una oración específica, la retienes con tu meditación, o sea, permanecer en ella, piensas en esas cosas y luego, como nos dice el versículo 9, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, en el Señor, en Cristo, en Pablo, dice, practica estas cosas y Dios de paz, y el Dios de paz estará con ustedes. ¿Se fija? La cuestión está en lo que hacemos y lo que pensamos, hermanos. Ahí está el asunto. Por eso dice Pablo, las cosas que han aprendido de mí, oído de mí, visto de mí, practiquen esas cosas y Dios les va a dar esa paz, así como me ha dado a mí esa paz. ¿De qué está hablando? Pues de la ansiedad que a todos nos da, de esas cosas que a todos nos preocupan. Muchos de nosotros nos preocupamos porque lidiamos no solamente con nuestra preocupación, sino con la de otras personas también. ¿Se ha dado cuenta? ¿Y usted de repente anda lidiando con broncas de alguien más? ¿O que alguien más se las fue y se las enganchó y se las dejó colgadas? Que le dijo, ay, cuídamelas. Y usted anda embroncada, peleada y metida en preocupación por cosas que ni siquiera le correspondían a usted. Eso significa que si usted trata con gente que no sabe alabar a Dios en la adversidad, que no sabe orarle a Dios en la adversidad, si no sabe concentrarse en Dios en los momentos difíciles,
aun si es su pareja, su compañero de carrera, su roomie, su novia, su novio, como usted le quiera decir, aún se va a sorprender que eso es lo que le está quitando la paz. Porque se está reuniendo con gente que no se debe de reunir. Se va a dar cuenta y se va a sorprender que su ansiedad va a empeorar. En lugar de mejorar, va a empeorar. Por eso tiene que juntarse con gente que no le deje sus preocupaciones, con gente que sí sepa orar, regocijarse y gozarse en el Señor. Esa es la gente con la que tenemos que reunirnos. Por eso dice, las cosas que has visto de mí, así como me has visto a mí lidiar en la cárcel, como me has visto a mí cantar en la cárcel, eso retén, o sea, en eso, fíjate, eso observa. Las cosas que ves sobre cómo lidio con esa gente que me trata mal o que habla mal de mí, gente que nos ha criticado, gente que nos ha despreciado o que han hablado mal de alguno de nosotros. Cuando me veas, aprende de mí, úsalo de esa manera. Tenemos que buscar esa paz. Tenemos que buscar esa paz. Yo sé que algunos de ustedes el día de hoy o hoy mismo vinieron preocupados y ya hoy se sienten más tranquilos, más ligeros. Amén. Eso. Se sienten bien, se sienten de buen ánimo, más tranquilos. Van a sentir ahorita que salgan de aquí así como que van flotando, como que todo es color de rosa. No se crea, estoy exagerándolo. Pero tenemos que salir con esa actitud positiva, porque tenemos que empezar a enfocarnos en el Señor. El punto es que todo eso de lo que tú te preocupas va a pasar. Pero lo que no puedes hacer, fíjate, y te lo voy a narrar lo mejor que se me ocurrió. Lo que no puedes hacer es salir de aquí y en cuanto sales de aquí vas a tomar tu teléfono, te vas a conectar a las redes sociales o te vas a conectar con alguna persona que vas a hablar con esa persona, con ese amigo, con esa amiga y te va a decir justo todo lo contrario de lo que yo te estoy diciendo ahorita. Justo todo lo contrario de lo que yo te estoy recomendando ahorita te lo va a decir sin decirte que el pastor está equivocado y es mentiroso, pero te va a decir todo lo contrario. Eso significa que en cuanto empieces a hablar con esa persona o personas te van a matar el sermón. O sea, van a aniquilar todo lo que recibiste hoy, van a matar tu paz, van a matar tu alegría y van a regresarte la ansiedad. Y todos sabemos que tenemos amistades así. O, porque también todos hemos estado en esa situación, y van a empezar a platicar y van a empezar a decir, déjame te digo, es que estas pastillas, es que estas son muy buenas para la ansiedad. Y mira, yo fui con el médico y me las recomendó y yo las empecé a probar, y ya las empecé a tomar y estas pastillas me están funcionando. Vas a empezar a hablar con alguien que no te aportará nada espiritual, que te dará todo lo carnal que tiene, pero que eso carnal en ocasiones es lo que nos atrae, porque es mi amiga. O a veces es mi pariente, o a veces es mi papá, mi mamá y la chona, ¿verdad? Pues o sea, si es mi mamá, mi papá y la chona, pues le tengo que hacer caso, ¿verdad? O sea, aunque me diga lo contrario a lo que estoy recibiendo del pastor. ¿Por qué? Porque me gusta, pero me asusta, porque tienen la misma personalidad, porque nos somos atraídos hacia lo mismo, ¿sí me explico? Trabajamos en la misma profesión, es mi compadre, hombre, es mi cuaderno doble raya. Traemos el mismo coche, el mismo color de vehículo, somos del mismo barrio. O sea, ¿cómo puede estar equivocado? ¿Sí me estoy explicando? Pero no me está aportando nada espiritual. Y mire, y eso es bien real, hermanos. Eso es bien real, de verdad se lo digo. Eso es bien real. Hemos tenido casos de gente que aparentemente nos estima mucho, y lo digo así de manera general a la pastora y a su servidor. Y de repente llega alguien y les dice lo contrario.
Y pasamos de ser los mejores amigos a ser el enemigo público número 1. Y como dice por ahí un personaje de la televisión, nadie me lo contó. Lo he vivido. Así que eso es lo que sucede. Pero lo que tenemos que hacer es conectar con gente que sí nos hable de Dios, conectar con gente que sí me alimente espiritualmente. Por eso el Señor creó la iglesia. Y le vuelvo a decir, no es que yo esté molestingándole, diciéndole que tiene que venir a congregarse. No es un afán mío de estarlo molestando, créame que no. Pero el venir a la iglesia es conectarnos con esa gente que tiene un mismo propósito, que tiene una misma forma de pensar o que quieren crecer de otra manera, que quieren alimentarse espiritualmente, que quieren modificar su forma de ser para cada día parecernos más al Señor. Por eso en la iglesia hay un propósito y ese propósito es conectar a esas personas espirituales. Que mujeres enseñen mujeres, que sean sus mentoras, que otros hombres también sean mentores de varones, que las parejas también se alimenten de otros matrimonios que están fortalecidos en el Señor. De eso se trata la iglesia. La iglesia no es un club social ni un teatro nada más para venir a que el pastor haga sus chistes y se diviertan. Es venir a alimentarnos espiritualmente. También nos reímos, pero hay que alimentarnos espiritualmente. ¿Sí? ¿Para qué? Porque dice Pablo, para que practiques estas cosas. Porque no es únicamente recibir información. Tenemos que ser hacedores de la palabra. Porque puede sonar muy interesante lo que diga alguien, pero la práctica es lo que te va a traer el entendimiento y el conocimiento. Te va a traer una perspectiva diferente. Algo que va a terminar afectando tu exterior. Porque debes de hacer también cuestiones externas. Mientras en tu perspectiva interna te estás alimentando y te estás fortaleciendo. Porque si no lo haces de esa manera, el aparentar que eres cristiano y que vas a una iglesia se convierte nada más en una actuación. Y te podemos inclusive entregar un Oscar. ¿Sí me estoy explicando? Tenemos que verdaderamente vivir lo que estamos aprendiendo y vivir en lo que estamos creciendo. Pero tenemos que cambiar nuestra perspectiva de cómo vivimos. Si oras, si te regocijas y si te integras en lo espiritual, entonces vas a empezar a reflejar esas acciones en tu vida. Y tiene que empezar a cambiar tu realidad. Tu vida tiene que empezar a cambiar. Tienes que empezar a ser diferente. Tienes que empezar a ser transformado. De verdad. Y termina, voy cerrando ya. Luego cierra Pablo en el versículo 9 y nos dice, y el Dios de paz estará con ustedes. Fíjese, cuando empecemos a tener ese cambio de gozarnos en nuestras preocupaciones, y si sentimos que esa preocupación me está ganando y voy y oro, y voy y doy gracias, entonces el Señor dice que va a estar con nosotros, porque así es la promesa del Señor. Cuando nos juntamos y nos reunimos con esas personas idóneas, adecuadas, que nos influyen, no solamente vas a tener la paz de Dios, que la vamos a recibir, la paz de Dios, sino que también vamos a tener al Dios de esa paz. ¿Se fija la diferencia? Va usted a empezar a experimentar paz, pero además la promesa es que va a tener al Dios de esa paz. Y eso lo va a cambiar todo para ti, para mí, para todos. Eso tiene que transformar nuestra vida porque la tiene que transformar. O sea, en la primera parte usted empieza a recibir paz, pero ya en la segunda parte recibes a la persona que te da esa paz. Y la paz estará contigo. Pero si haces la segunda parte, la persona que te dio la paz va a estar ahí contigo. Y eso va a cambiar el juego de una manera completamente, de una manera que ni siquiera lo esperabas, te lo puedo asegurar. Y ya para cerrar, déjeme le cuento que en alguna ocasión, cuando yo empecé a trabajar en la maquiladora a ver quién hizo como lobo.
para mandarlo a la oficina de la pastora. No, se crea, hace ya algunos años cuando empecé a trabajar en la maquiladora, nos mandaban a veces algunos cursos al extranjero. Y en ocasiones me tocaba tomar aviones muy chiquitos porque íbamos a ciudades chicas. Y no sé si a usted le ha tocado subirse en un avión chiquillo. Cuando el avión es más pequeño, se siente más feo el movimiento. Parece que está en la licuadora, ¿verdad? Cuando el avión es grande, usted va como que a gusto, ¿verdad? Hasta duerme. Pero cuando el avión es chico, así como que va agarrado así de todos lados, no se vaya a caer, ¿verdad? Entonces, cierto día me tocó tomar un avión de esos, de los chiquitos. Y se topó este avión con una turbulencia. De esas, a mí no me ha tocado experimentar algo como eso. Yo estaba muy más joven que como estoy ahorita. Más joven. Y la gente, había mucho americano que iba en el avión y la gente estaba muy asustada porque era una situación que se sentía feo. El avión estaba en problemas, el avión se sentía que estaba en crisis. La gente estaba asustada, de verdad. Yo los veía las caras y yo creo que yo también estaba igual, pero yo los veía a ellos, ¿verdad? Y los veía asustados. De pronto se oyó una voz, y se oyó una voz así: Señores y señoras, como puede ver, hemos estado topando con una turbulencia severa. Sí, se oye más o menos, ¿eh? Una turbulencia severa. Estamos trabajando para superarla. Estamos intentando encontrar un aire más tranquilo. Estamos hablando con el piloto para controlar la situación y estamos intentando encontrar un aire que nos lleve con más tranquilidad. Intentaremos y esperamos sacarlos de esta turbulencia en aproximadamente 10-15 minutos. Muchas gracias por su atención, gracias por volar con Aerolíneas. Así. Entonces cuando usted escucha esa grabación dice: ay, híjole, ay, qué bueno, porque yo sentí como que ya me caía, ¿verdad? Y luego no hay baño aquí en el avioncito, entonces pues imagínese todo eso. Entonces cuando usted escuchaba esa voz lo hacía a usted sentir paz, porque estaba uno así asustado, agarrado así, y escuchó ese anuncio y ay, como que dice: ok, estamos bien. Pero no pasó muchos minutos cuando a esa misma voz que escuchamos sale de la cabina. Resulta que era la voz del piloto. Sale de la cabina y sale esta persona, y cuando sale de la cabina toda la gente lo empieza a saludar, y saluda ahí a una persona que ahí le ayudaba, una aeromoza, no sé cómo le llaman, y empezó a saludar a alguna gente, sobrecargo, y ¿cómo está? Y mire, no sé qué, y chocar manos, y ya la gente empezó a aplaudir porque ya el avión empezó a irse más parejito. Entonces fue un cambio total y completamente diferente. El avión todavía se movía poquito, pero este cuate salió, era la voz que habíamos escuchado, pero ahora veíamos a la persona que estaba detrás de esa voz. ¿Ya sabe de qué le estoy hablando? Usted puede ser que se encuentre en un momento de turbulencia. Usted puede ser que se encuentre en un momento de angustia, de preocupación. Pero usted va a escuchar esa voz que le va a decir: hijo, ten paz, ten calma, ten tranquilidad, que yo estoy en el asunto. Porque tienes un Dios que se preocupa por ti. Tienes un Dios que te tiene en el hueco de tu mano. Tienes un Dios que te ha dado la victoria. Que eso no significa que ya no sufras situaciones, ni problemas, ni temores, pero que tienes un Dios que está al cuidado de ti. Pero cuando nosotros empezamos a experimentar esa paz al recibir su palabra, su voz, déjame te digo que también vamos a empezar a experimentar su presencia. Su presencia. Porque Dios nos dice: quiero darles mi voz y quiero calmarlos. Pero en realidad lo que yo busco y quiero es darles de mi presencia, para que puedan experimentarla, para que puedan darse cuenta que estoy contigo y que en todo momento te voy a dar paz. Y te voy a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que ponte de pie. Bendito Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás en el asunto.
porque sabemos que tú buscas que todos y cada uno de nosotros podamos ser libres de toda ansiedad, de toda preocupación, que no nos preocupemos, que en todo momento podamos estar gozosos y no afanosos, que podamos estar en alegría y no en tristeza y preocupación. Así que te damos gracias, Señor, porque podemos confiar que escuchamos tu voz, que escuchamos tu palabra, pero también confiamos y sabemos que en el momento menos esperado vamos a tener también tu presencia, y eso nos va a llevar a un nuevo nivel de entendimiento y de relación contigo. Te damos ya gracias, Señor, por todo lo recibido, y te damos ya gracias por tu palabra, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió. Hijos de todo pueblo, este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé